Hoy en el baúl de los libros hablaremos de La canción de Aquiles, de Madeline Miller. Y bueno, para empezar, creo que es importante decir que esto no es simplemente otra versión de la Ilíada. No es una precuela ni una secuela como tal. Es algo, yo diría, mucho más íntimo incluso. Radical. Miller se centra, sí, en la relación Aquiles-Patroclo, pero lo hace desde un ángulo completamente nuevo. El meollo de la cuestión es humanizar el mito, quitarle esa pátina épica, ¿no? Y la manera de hacerlo es darle la voz a Patroclo. Un personaje que, bueno, en los textos clásicos es casi un fantasma, muy secundario. Al hacer esto, Miller convierte la enorme guerra de Troya en casi un telón de fondo para una historia más universal. La del primer amor, la lealtad y esa lucha contra un destino que parece inevitable. Vemos la leyenda, pero a través de los ojos del que amó al héroe. Exacto. Y el trabajo literario es impresionante, ¿eh? Miller tiene una prosa lírica muy cuidada, con un ritmo que recuerda a la tragedia griega clásica. Tiene ese tono como de lamento, de elegía, que te acompaña siempre. Porque claro, como lectores ya sabemos el final. La Ilíada nos lo ha contado. Pero la genialidad de Miller está en que la tensión no es tanto qué va a pasar, sino cómo esa profecía, esa sombra constante, va pues minando la felicidad de ellos. Es como una crónica anunciada, pero vivida desde dentro, desde la emoción. Y si tuviéramos que sacar la tesis central, la idea fuerza del libro, yo diría que es una reflexión muy crítica sobre el kleos griego, esa idea de la gloria inmortal conseguida en batalla, a menudo a un coste altísimo. Miller parece sugerir que quizá el valor más alto no es ser recordado para siempre, sino algo más humano, amar y ser amado. Esa tensión entre kleos y amor es lo que mueve toda la tragedia. Y por eso ha conectado tanto, claro. Se considera una gran tragedia romántica moderna. Muy bien visto. Pues vamos a meternos un poco más en cómo lo construye. La estructura es clave, como decías. Todo a través de la voz de Patroclo, que narra desde el más allá. Es un recuerdo constante teñido de pérdida. Eso ya marca el tono melancólico desde el principio. Y Patroclo, bueno, se nos presenta casi como un antihéroe. Un príncipe joven, un poco torpe, inseguro, exiliado por un accidente. Llega a la corte de Peleo en Friótide sintiéndose fuera de lugar, sin un propósito claro. Y ahí conoce a Aquiles, hijo de Peleo y la ninfa Tetis. Y es su opuesto total. Brillante, carismático, seguro, destinado a ser un gran guerrero. Lo curioso es esa conexión inmediata. Son como polos opuestos que se atraen al instante, un vínculo magnético que se vuelve el centro de todo para ellos. Oficialmente son terapontes, compañeros de armas, pero Miller lo deja clarísimo. Es un amor romántico, físico, profundo, exclusivo. Sí, y ese amor define su juventud. Hay una parte especialmente importante cuando los envían al monte Pelión con el centauro Quirón. Lejos de la corte, de las presiones, viven un tiempo casi idílico. Es la parte más luminosa del libro, diría yo. Su amor se afianza allí, en la naturaleza, en paz, y Miller usa ahí su prosa más bonita, más evocadora, para pintar esa felicidad tan frágil. Pero incluso ahí, en ese paraíso, ya se intuye el conflicto, ¿verdad? Claro, es ahí donde la figura de Tetis, la madre de Aquiles, empieza a perfilarse como la gran antagonista. Se nota su desprecio por la mortalidad de Patroclo, pero sobre todo, su enfado porque ese amor tan terrenal parece desviar a Aquiles de su destino de gloria, del Kleos. Ve a Patroclo no solo como alguien inadecuado, sino como un obstáculo para el destino divino de su hijo. Ahí empieza a sembrarse esa tensión entre amor y destino. Mencionas a Tetis y el Kleos, y creo que ese es uno de los pilares que Miller desmonta, o al menos cuestiona a fondo. Toda la novela parece preguntar, ¿qué valor real tiene esa gloria eterna? Totalmente. Tetis es la encarnación pura de esa ideología del Kleos. Para ella, la única vida que vale para su hijo semidios es la que acaba en fama eterna, en la batalla. Cualquier otra cosa, sobre todo la felicidad normal, el amor por un mortal como Patroclo, pues es una debilidad, una distracción indigna. Y ahí está lo subversivo del amor en la novela, ¿no? Ese vínculo entre ellos no es solo personal, es como una resistencia silenciosa contra esa exigencia de gloria. Ancla a Aquiles a lo humano, a lo efímero, a una felicidad que Tetis ve como trivial comparada con la leyenda eterna. Exacto. Y lo que es fascinante es cómo Miller nos hace dudar de si esa búsqueda de Kleos es realmente heroica. A través de los ojos de Patroclo vemos lo que cuesta.
Se pierde la inocencia, el corazón se endurece, hay que alejarse de la compasión para ser una máquina de guerra. Miller parece decirnos que el precio del Cleos, como lo entendían ellos, es la propia humanidad. Y la pregunta es, ¿merece la pena? La novela sugiere que quizás no. Esto me lleva a pensar en Aquiles, el héroe por excelencia, el mejor de los aqueos. Pero visto por Patroclo, la imagen cambia mucho. ¿Cómo dirías que Miller redefine a Aquiles? Es una humanización brutal. No le quita su brillo, ni su carisma, ni su fuerza casi divina. Pero nos lo muestra también vulnerable, a veces inseguro detrás de esa arrogancia, dependiente del amor y la aprobación de Patroclo. Vemos sus dudas, su ternura, pero también cómo la profecía, la presión de su madre, de su propia leyenda, empiezan a comerse esa humanidad. Patroclo es como su ancla moral, su conexión con la empatía. Y esa conexión se pone a prueba todo el tiempo, sobre todo cuando llega el momento de la elección. La profecía es clara: vida larga y olvidada o vida corta y gloriosa en Troya. Tetis intenta esconderlo en Ésquiro, disfrazado de mujer, pero claro, el destino, que aquí es Odiseo, lo encuentra. Y Aquiles elige Troya. Elige el Cleos. Sí, y esa elección es el principio del fin. Pero fíjate lo que hace Patroclo. Él no tiene por qué ir. No es guerrero, no busca gloria. Y sin embargo, elige seguir a Aquiles. Renuncio a cualquier vida tranquila solo por lealtad, por amor. Es un sacrificio enorme, aunque silencioso, que contrasta con la elección más sonora de Aquiles. Y ya entre ya, la tensión se dispara. Durante la guerra vemos a Aquiles alcanzar esa gloria militar increíble. Se convierte en la leyenda que debía ser. Pero Patroclo, que trabaja sanando heridos, ve el coste humano de esa gloria. Se siente cada vez más lejos de Aquiles, por la brutalidad, por la obsesión de Aquiles con su honor, su fama. Lo de Briseida con Agamenón es un ejemplo claro. El amor empieza a sufrir bajo el peso de la guerra y la ambición. Ese conflicto interno de Aquiles entre el amor por Patroclo y la necesidad de cumplir su destino es central. Y llega al punto crítico con la famosa cólera de Aquiles. Cuando Agamenón le quita a Briseida, Aquiles, herido en su orgullo, se retira. Y su ausencia es un desastre para los griegos. Y aquí es donde Patroclo actúa de forma inesperada. Sí, aquí Miller nos da una visión del heroísmo muy particular. Patroclo, movido por la pena al ver sufrir a sus compañeros, le ruega a Aquiles que vuelva. Pero Aquiles, ciego de orgullo, se niega. Y entonces Patroclo toma una decisión que lo cambia todo. Pide prestada la armadura de Aquiles para dar ánimos a los griegos y hacer retroceder a los troyanos. Y ese momento es clave para entender cómo Miller redefine el heroísmo. Patroclo no busca gloria para sí mismo. Su motivo es pura compasión. Su Aristeia, ese momento de brillo en batalla tan importante en Homero, no nace de la ambición ni de la fuerza, sino de un acto de piedad radical. Se pone la armadura para salvar a otros, a pesar del riesgo y de que él no es así, él es pacífico. Aquí, Miller nos presenta un modelo de héroe muy distinto al tradicional. Un héroe moral, quizás, más que guerrero. Exactamente. Un heroísmo basado en la empatía, en el sacrificio por otros, no en acumular honores. Y es profundamente trágico, porque al dejarse llevar en la batalla, rompe la promesa que le hizo a Aquiles de no enfrentarse a Héctor, y acaba muriendo a manos del príncipe troyano. La muerte de Patroclo es el detonante final. Desata la furia más oscura de Aquiles. Todo el dolor, la culpa, el amor roto, se convierten en una venganza ciega desmedida. Mata a Héctor y arrastra su cadáver alrededor de la tumba de Patroclo. En ese momento, Aquiles ha perdido del todo su humanidad. Esa ancla moral que era Patroclo ya no está. Se convierte en la máquina de matar que quizás Tetis siempre quiso, pero a costa de su alma. Es la culminación de su tragedia personal, mucho más allá de la guerra. Es la prueba final de que, al elegir la leyenda sobre el amor en los momentos clave, Aquiles se vació por dentro. Su propia muerte poco después, a manos de Paris, casi parece inevitable, un destino que él mismo forjó al perder su razón de ser. Y luego está ese epílogo tan conmovedor. Patroclo en el inframundo sin poder descansar porque su nombre no estaba bien inscrito en la tumba con Aquiles. Es un detalle que resalta la importancia de la memoria, del reconocimiento, incluso después de morir. Y la resolución final cuando años más tarde alguien arregla la inscripción y por fin pueden reunir sus almas, ofrece una especie de consuelo, ¿no? Una redención a través del amor que dura más allá de todo.
Ese cierre es muy importante. Miller les da la reunión que la Ilíada solo insinúa. Es la afirmación final de que su vínculo trasciende la tragedia, la guerra, incluso las omisiones de la historia. Y si conectamos esto con una visión más amplia, la canción de Aquiles no es solo una novela histórica o mitológica, es una potente tragedia queer que usa el marco clásico para hablar de temas universales: el amor, el coste de la ambición, qué significa ser un héroe, cómo buscamos sentido a la vida. Has mencionado antes la prosa lírica de Miller. Creo que merece la pena pararse un momento en el estilo porque es gran parte de la experiencia. ¿Cómo describirías ese lirismo y qué efecto tiene? La belleza del lenguaje es innegable. Miller tiene una capacidad increíble para encontrar la palabra exacta, para construir frases con musicalidad y una carga emocional muy fuerte. No es recargada, pero sí muy evocadora. Consigue que escenas normales, sobre todo de la juventud, el tiempo con Quirón, tengan una cualidad luminosa, radiante. Describe la naturaleza, los gestos, las miradas con una delicadeza que te mete de lleno en su intimidad. Y ese lirismo inicial, esa celebración de la belleza, de la felicidad, ¿no hace que el contraste con lo que viene después sea todavía más fuerte, más doloroso? Sin duda. Ese es, yo creo, su gran logro de estilo. Al hacernos sentir esa felicidad inicial tan viva, tan llena de luz, a través de la mirada enamorada de Patroclo, Miller intensifica muchísimo la sensación de pérdida, de fatalidad. Nos enamoramos de ellos con el narrador, sentimos su conexión como algo valioso y real. Y por eso, aunque sepamos el final, el golpe emocional es tremendo. La melancolía no es solo un tono, es la consecuencia de haber visto esa felicidad condenada. Entonces, al final, ¿cuál dirías que es el legado principal de esta novela? ¿Qué la hace tan importante hoy? Pues yo creo que su mayor legado es dar una visión alternativa y muy humana de una de las historias fundacionales de Occidente. Cambia el foco de la gloria militar y el destino épico a lo íntimo, al amor y la pérdida. Nos hace preguntarnos qué es lo que realmente perdura: ¿la fama escrita en los libros de historia o la huella que dejamos en quienes nos aman? La canción del título, como bien decías, no es tanto el poema épico de Homero, sino el lamento personal eterno de Patroclo. Una canción de amor y duelo que Asa Miller ha sabido transcribir. Es una perspectiva muy potente, sí. Convierte a Aquiles de un ideal lejano a una figura trágica, cuya mayor batalla no fue en Troya, sino dentro de sí mismo, entre su humanidad y su leyenda. Y eleva a Patroclo de ser un secundario a ser el protagonista moral. Su silencio en la tradición se llena aquí con una voz clara y conmovedora. Y al hacer eso, Miller también reflexiona sobre algo muy actual: las presiones sociales, familiares, personales, que nos empujan a buscar ciertos tipos de éxito o reconocimiento, a menudo sacrificando relaciones o nuestra propia integridad. La crítica al Cleos resuena hoy en un mundo obsesionado con la fama, la imagen pública, el rendimiento constante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que quizá la verdadera inmortalidad no está en los monumentos ni en las grandes hazañas, sino en la profundidad de los vínculos humanos, en la memoria afectiva que sobrevive en los demás. El final de Miller, con esa reunión en el Hades, parece apostar por eso: el amor como la única fuerza que desafía al tiempo y al olvido. Y esto nos deja, quizás, con una pregunta para pensar más allá del libro. Si la búsqueda del Cleos antiguo tiene ecos en nuestras búsquedas modernas de reconocimiento profesional, social, digital, ¿somos conscientes del coste personal que pueden tener? ¿Qué partes de nuestra humanidad, de conexión real, podríamos estar sacrificando por esas otras formas de inmortalidad de hoy en día? Una pregunta que, como la historia de Aquiles y Patroclo, sigue ahí, resonando. Hasta aquí una nueva exploración en los libros. Mañana tendremos un nuevo episodio. ¿De qué hablaremos? Hasta mañana.